Now that's not bad. Discover Genesis, and your world will never be the same. Hola mis amigos del Cajón Retro, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad no vamos a hablar sobre una consola, sino vamos a hablar de un consolón. Ya que saqué de uno de mis estantes a la mítica Sega Genesis o Mega Drive, depende de dónde lo estés viendo. Si conoces la Sega Genesis o si no la conoces, te invito a que te quedes, vamos a hablar un poquito de la historia, recorrer algunos de los mejores videojuegos, hacer unos gameplays y entender cómo esta consola se convirtió por un momento en la pesadilla de Nintendo. Si te gusta la idea, acompáñame. En octubre de 1987 ve la luz la PC Engine, también conocida como TurboGrafx, que fue la primera consola hogareña de 16 bits, tecnología que ofrecía nuevas fronteras a los desarrolladores de juegos. Para este momento, tanto Sega como Nintendo se venían quedando un poquito atrás en el desarrollo de juegos, porque ellos seguían con sus plataformas de 8 bits, la Master System y la NES respectivamente. Sobre esto Sega tenía un poquito de ventaja, porque ellos ya venían desarrollando en 16 bits para máquinas arcades. Siendo así que en 1988 Sega saca al mercado la Sega Mega Drive. Con un lanzamiento cargado de expectativas y títulos espectaculares como el Space Harrier 2, secuela del Space Harrier de la Master System, y el Super Thunder Blade como sus juegos estrella, la Mega Drive no tuvo el impacto esperado, ya que una semana antes de su lanzamiento, Nintendo había sacado al mercado la nueva versión del Super Mario, el Super Mario 3. Super Mario Bros. 3. Siendo esto un problema para Sega, ya que toda la atención del mercado nipón estaba centrada en nuestro plomero amigo. Siendo así que las ganancias de Sega durante las primeras semanas no fueron las esperadas. Sin embargo, Hayao Nakayama, por aquel entonces presidente de Sega, no estaba preocupado por esta situación, ya que tenía ambiciosos planes para llevar su nueva consola al continente americano. El problema con esto es que Sega no podía llegar a América con una consola de nombre Mega Drive, porque esta marca ya estaba patentada por otra compañía. Es así entonces que, discusión va, discusión viene, nace la Sega Genesis como nosotros la conocemos. Ya desembarcado en América, Hayao Nakayama tenía que cumplir con uno de sus objetivos pactados, que era básicamente vender 1 millón de consolas en el primer año luego del lanzamiento en América. Parte de su estrategia para lograr esta enorme cantidad de ventas fue contratar a Michael Katz, anterior ejecutivo de Atari, que ya tenía también un currículum de trabajo en Mattel durante los mejores años de Intellivision y ColecoVision. El ahora entonces CEO de Sega of Americas tenía grandes desafíos, ya que todas las compañías de desarrollo en la época estaban trabajando para Nintendo. Y por otro lado, las campañas publicitarias también estaban enfocadas en esta plataforma. Frente a esta problemática, Katz tiene la idea de cambiar el enfoque y plantea la idea de desarrollar juegos de deportes donde el jugador protagonista sea una estrella local. Es así que comienzan el desarrollo del juego de fútbol americano Joe Montana Football. Dato no menor, compañía desarrolladora de este juego fue Electronic Arts. Dado que esta metodología de juego tuvo una aceptación impresionante en América, Sega decidió mantener esta temática de involucrar estrellas en sus juegos, y así continuó con desarrollos de juegos de fútbol, boxeo, golf y hockey. Pero a Sega todavía le estaba faltando identidad. Le faltaba una figura que lo defina. Y es así que luego de numerosas ideas y diseños, nace nuestro querido Sonic, quien hasta el día de hoy sigue siendo la cara de Sega. Y bueno amigos, antes de terminar el video y ponerme a jugar con mi Sega Genesis, les quiero compartir una lista de los que a mi criterio son los mejores periféricos que tuvo Sega.
En primer lugar, controles inalámbricos. Lanzados en el año 93, yo no los tuve, pero me imagino que haberlo tenido en esa época tiene que haber sido brutal. Yo me recuerdo jugando con mi consola y cada vez que alguien tenía que pasar por adelante de la tele, más allá de molestarme, uno tenía que levantar los brazos para levantar el cable y que la persona pase por abajo del cable del joystick. Entonces, haber tenido controles inalámbricos para la Sega en el año 93 tiene que haber estado muy bueno. En segundo lugar, la Minacer, o Menacer, como le decía cuando era chico. Es básicamente un arma láser, pero con una forma mucho más llamativa, distinta a la pistola que tenía la Nintendo, con la particularidad de que tenía también una mira telescópica y se podía desmontar. Número 3, el Activator. También lanzado en el año 1993. Era una plataforma que se ponía en el piso, el jugador se paraba en medio y básicamente la plataforma sensaba los movimientos del jugador, capturando estos movimientos por medio de sensores y trasladando esa instrucción al juego. De nuevo, año 93. Tener esa plataforma... Discover a new world of moves and combinations that simply aren't possible with normal controllers. You'll be surprised how quickly your body catches on. The Activator lets you be creative. Unleash that inner warrior. Y por último, y no menos importante, el Sega Modem. Aunque no lo creas, con este modem te podías conectar a internet y acceder a 25 juegos mensuales. En Japón este servicio se llamaba Meganet y en América del Sur se conoció como Sega Channel. Conecta tu Sega Genesis a 25 juegos mensuales. Sonic & Knuckles, Earthworm Jim 2, Super Street Fighter 2. Sé que existió en Chile, creo que existió en Argentina. No sé si en algún otro país de América del Sur existió, me lo dejan en los comentarios y me confirman si existió en Argentina, porque no lo pude encontrar. En mi puesto número 3, el Shinobi 3. El regreso del ninja maestro. Este es un clásico de acción y plataforma lanzado por Sega en 1993. El juego continúa la historia de Musashi, el ninja maestro, en su lucha contra la malvada organización SEED. Otro clásico y exclusivo de Sega es el Streets of Rage 2. Un juego que se destaca por su acción rápida, donde tenemos la posibilidad de elegir entre distintos personajes, donde cada uno tiene diferentes habilidades y movimientos únicos. Y por último, en el puesto número 1, el Sonic 2. Este juego tenía todo, tenía velocidad, tenía colores, tenía música, tenía efectos. En mi opinión, Sonic se la jugó con este clasicón e hicieron un excelente trabajo. Yo por lo menos le dediqué miles de horas. Y bueno amigos, para muchos la discusión es ¿qué consola es mejor? Super Nintendo, Sega Genesis, cada una tiene su público. A mí personalmente me gustan las dos. Y como siempre digo, creo que cada consola, cada compañía hizo su pequeño o gran aporte para que la tecnología esté donde está hoy. Cuéntenme en los comentarios qué consola es su preferida. Y ya saben, si este video les gustó, no se pierdan el que viene. Hasta la próxima.